Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadiz y los saludo en nombre de Editorial Universidad de Guadalajara, en esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro. El día de hoy presentaremos un libro editado por el Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, titulado La movilidad peatonal en un fraccionamiento cerrado de interés social. Esta obra deja un claro testimonio de que tanto quienes diseñan los fraccionamientos como los especialistas en planeación desconocen o simplemente no toman en cuenta que el desplazamiento a pie es precisamente la principal forma de movilidad por la que optan las personas que habitan estos lugares. La ceguera de los planificadores con respecto a esta situación ha generado múltiples problemas, en general a los habitantes de los fraccionamientos que se han construido en la periferia y especialmente de los fraccionamientos cerrados. Tenemos el gusto de estar aquí con José Luis Argueta Mayorga, autor de esta obra y a quien presentaré brevemente a continuación. Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT de la Universidad de Guadalajara, maestro en Ingeniería Vial e ingeniero civil egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experto en movilidad. Actualmente es docente e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartiendo clases en el doctorado en Cambio Climático y Sostenibilidad y el doctorado en Investigación, así como ha participado en la Unidad de Investigación y la Unidad de Modelación de Matemática e Investigación. Le cedo la palabra, doctor. Adelante. Muy amable, Carlos. Le agradezco mucho la presentación y la verdad que el tema que se va a presentar es un tema muy interesante. Es un tema que digamos, aborda aspectos que no se han tocado, ya que irse a la parte fragmentada es muy difícil. Y en ese sentido yo quisiera apoyarme un poco de una parte visual como para poder explicar el contexto de lo que lleva el libro y qué aportaciones tiene el libro, que es algo que hay que rescatar en este tipo de trabajo. Entonces, me voy a basar de las imágenes como para ir explicando un poco qué es lo que abarca el libro. El libro fue titulado La movilidad peatonal en un fraccionamiento cerrado de interés social, puesto que fue el objeto de estudio, pero la movilidad peatonal ha sido muy excluida dentro de la literatura. Y desde la óptica teórica, también hemos visto que ha habido un cambio de paradigma en la movilidad, porque ya en vez de dejarnos de centrar en la infraestructura, nos centramos en la movilidad como tal, o sea, en las personas. Y ese cambio de paradigma nos llevó a plantear conceptualmente aspectos de movilidad peatonal y el objeto de estudio es un caso que evidentemente en toda la República Mexicana se ha presentado, que son los fraccionamientos cerrados. Pero lo más interesante aquí es cuando rescatamos esa movilidad en un entorno de interés social, es decir, la lógica a la que fue distribuida fue planteemos y esquematicemos algo cerrado para personas de bajos ingresos. Lo interesante es que el crecimiento de las urbes se han dado con un tipo de fragmentación hacia las orillas, hacia la parte periférica. Lo importante y lo más interesante aquí es tomar en consideración que a veces encontramos, digamos, complejos habitacionales de 30,000, 40,000 viviendas y nos preguntamos, ¿qué ocurre ahí? Y no es lo mismo hablar del centro de las ciudades donde hablamos de una trama abierta que no se suele cerrar, pero en las periferias sí se empezó a dar la dinámica cerrada, ¿no? Entonces lo interesante aquí es observar qué es lo que ocurre, pero más importante radica qué ocurre en esa fragmentación. Y si el modo de transporte, que es la movilidad peatonal, es el primer modo de transporte que utiliza la población de bajos ingresos, nos preguntamos, bueno, pero si es lo más importante, pero a ellos les impusieron una forma de vivir, ¿cómo ellos han trasladado el espacio para que puedan facilitarles sus desplazamientos? Entonces, lo interesante de esto es que en la literatura se habla de que la sustentabilidad no debe de establecer distancias mayores de 300, 400 metros de distancia hacia las paradas o, o supermercados o centros comerciales o digamos, o escuelas. Pero, ¿qué sucede aquí? Encontrábamos distancias superiores de 1,5 kilómetros para poder llegar a paradas de transporte. Entonces, se dice, ¿qué ocurre cuando viene el planificador y les dice, bueno, ustedes van a vivir bajo una connotación de dependencia del vehículo privado?
o sea, del vehículo particular, pero en realidad vemos que las dinámicas de ellas no está asociado al vehículo privado. Es así como empezamos a observar distancias mayores de 1 kilómetro, 600, 400 que se imponen, pero no se establece dentro de la dinámica sustentable. Lo importante aquí es demarcar, y aquí podemos observar fotografías, y esto es lo más rico de este trabajo, puesto que lo que para otras personas o planificadores dicen es un espacio que es impuesto para ellos, lo deben de concebir como tal. Es decir, si yo como planificador o yo como arquitecto, ingeniero, les digo, aquí tiene que ir un muro, el muro debe quedarse ahí. Pero ¿qué es lo que hace la población? Y lo valioso aquí es que rompen, y uno diría, dentro de la dinámica del que no puede entender lo que ocurre alrededor, que lo abren por cuestiones de violencia, ¿no? Y es lo que la literatura se ha observado, la dinámica de que habla de un aspecto fallido de cómo construyen viviendas, pero aquí podemos observar esa parte fallida, pero también la intensidad del uso peatonal. Personas que crearon veredas, abrieron muros. Vemos algo que de repente decimos nosotros, bueno, pero si es un muro, ¿y qué validez o qué valor tiene el abrir un muro, no? Y así observamos que empieza a surgir inclusive el transporte informal, porque evidentemente estas distancias o digamos, estos complejos habitacionales demarcan una entrada y una salida, porque se desmembra y se fragmenta de los demás que existen alrededor. Pero lo importante es entonces, si surgió este transporte informal que se relaciona con desplazamientos de cortas distancias, nos preguntamos qué ocurre con la movilidad peatonal. Y es ahí donde este trabajo brinda aportes teóricos, conceptuales y hallazgos interesantes que nos arroja a partir de la investigación y aspectos relevantes que nos va dando información importante. Entonces, partimos de la conceptualización de la movilidad. El paradigma actual de la movilidad es enfocarlo a partir del espacio social. El espacio social no va a ser más que la dinámica del productor social. ¿Quién produce el espacio? Y lo interesante aquí es que el complejo habitacional, desde su concepción inicial, fue creado por la iniciativa pública y privada. Sin embargo, ellos crearon a partir de sus propios criterios, de la forma en cómo ellos iban a establecer la dinámica de movilidad, la dinámica de vivir. Decían, bueno, yo te voy a imponer un espacio con 2 cuartos, yo te voy a imponer el espacio con área de estacionamiento para vehículos, yo te voy a poner una garita de entrada y salida. Yo te impongo cosas. Claro, llegan ellos y dicen, bueno, pero este espacio no se adapta a mis necesidades. En el transcurso que pasa el tiempo, ellos empiezan a observar que van a estar enfrentándose con cierta dificultad. Y esa dificultad es la que denominamos, y este es uno de los aportes importantes del libro, como fricción del espacio. Entonces, si entendemos el espacio social como la producción del espacio, sabemos que no solo existe un productor del espacio. Es decir, podemos asumir que solo el sector público y privado pudieron producir una vivienda, pero preguntamos, ¿qué es lo que hace el habitante al habitar esa vivienda o al habitar el complejo habitacional? En realidad es producir el espacio. Y esas transformaciones que vimos inicialmente, esas aberturas en muros, esas aberturas en sus casas, en realidad son formas de producir espacio. Entonces lo interesante aquí es que los habitantes van a vivir con una dificultad, que es lo que se establece dentro de la fricción del espacio. Entonces es así como empezamos a partir de esa dinámica hacer un abordaje teórico conceptual para poder determinar aspectos de la movilidad peatonal, que serían como las barreras, la fricción por distancia, esfuerzo para alcanzar distintas distancias, esfuerzo por eliminar una barrera. Puede haber un muro, pero de repente hay vecinos del otro lado, pero yo no puedo intervenir. Pero sí, si está la calle, entonces yo sí puedo abrir. Por ejemplo, dificultades que ellos van encontrando, modos de transporte, intervención público. Y es así como hicimos un tratamiento teórico que nos permitió establecer aspectos de la fricción del espacio como el aporte principal, aunado y desde un contexto de la movilidad peatonal, donde nosotros hablamos de que nos vamos a enfrentar inclusive con barreras que son difíciles o fáciles de poder remover o poder quitar. Entonces, al hacer todo este tratamiento teórico, llegamos a observar un caso de estudio muy particular. Y este es Villas de la Hacienda, que se encuentra en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, y presentaba aspectos muy interesantes porque este era un fraccionamiento cerrado dentro de espacios cerrados, es decir, habían áreas cerradas, como ustedes pueden observar en el mapa, dentro del área cerrada completa. Entonces, imagínense, era coto dentro de coto. Y lo interesante aquí es cómo
dijeron, bueno, pongamos una entrada y una salida y ponemos una garita. Y en las áreas cerradas pusieron otras garitas y empezamos a ver dinámicas muy complejas con relación a movilidad. Entonces se empezó a observar distintas intervenciones y lo que dijimos fue, ¿qué fenómeno social está ocurriendo ahí? Por ejemplo, ven que a ese fraccionamiento se atraviesa una línea del tren y las personas pasaban por la línea del tren sabiendo que evidentemente era peligroso, pero acortaba distancias. Entonces existía un fenómeno de movilidad peatonal que era interesante estudiar. Y digamos, entre sus dimensiones hablábamos de que la distancia máxima hacia la parada de transporte desde un inicio de este fraccionamiento era 1,600 km. Es decir, las personas para poder salir del fraccionamiento tenían que caminar 1,600 km. Y ojo, el reto más grande que se tuvo desde esta óptica de estudio era cómo no podíamos generalizar la movilidad. O sea, la movilidad peatonal no la podíamos nosotros, inclusive aunque habláramos de habitantes del mismo, como decir, bueno, es que todos son iguales. Es lo mismo un niño de 3 años que camine o 4 años a una persona de 15 años o a una señora de 65 años. Entonces fue un reto muy grande porque empezamos a observar dinámicas que aunque se generalizaran dentro de la movilidad peatonal, arrojó datos y hallazgos muy importantes. Por ejemplo, el trabajo tuvo un rigor científico que nos establecimos a partir de una observación directa que era localizar intervenciones de la población. Se hizo cuestionarios y entrevistas semiestructuradas y un análisis socioespacial que podía confirmar si en efecto existió un beneficio, ¿no?, a la movilidad peatonal de los habitantes. Y eso nos permitió profundizar un poco en la investigación. En ese sentido, por ejemplo, aquí yo estoy, digamos, despliego fotografías que van demostrando los elementos o las barreras que existían para la movilidad peatonal en un inicio. Como una puerta iba a concebirse de que todos iban a tener que contratar un guardia de seguridad. Pero ¿qué sucede cuando la gente no le alcanza el dinero para poder pagar? Entonces dicen, bueno, no, dejémoslo ahí, no lo usemos. Vemos vandalizadas las garitas, vemos muros que dividen entre áreas internas, vemos otros muros que dividen hacia áreas externas, y todas esas eran aspectos que el planificador o el ingeniero realizó y llevó a cabo. Pero ¿qué, por ejemplo, qué sucede entonces si yo lo traslado hacia un análisis, digamos, espacial, ¿no? Un análisis espacial de cómo se comporta la movilidad. Y por un lado vemos cómo también internamente dijeron, bueno, aquí vamos a dejar solo área de locales, aquí vamos a dejar solo área para la parada de transporte, solo aquí pueden salir. Pero lo interesante es que esta es una dinámica impuesta. La pregunta es, ¿qué respuesta tuvo la población? Y lo interesante de esto es las distancias. Por ejemplo, para ir a un supermercado, 1,5 km, para ir a una parada de transporte, 1,5 km. Claro, para ir tiendas todavía la distancia máxima era de 559, pero ¿qué pasaba con la óptica o la dinámica sustentable siempre orientada hacia la movilidad peatonal? Siempre observábamos de que estaba muy lejos de la dinámica de la movilidad peatonal, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué sucede? Y esto es lo interesante y lo rico de este trabajo, que no tenemos que generalizar la movilidad peatonal, que aunque se haya estudiado, empezamos a observar cómo las personas utilizan la caminata como su modo de transporte más importante. Por ejemplo, había personas que comentaban, mire, yo me tardo 1 hora en salir del fraccionamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas de movilidad. Yo 15 minutos camino, 15 descanso, 15 camino, 15 descanso, hasta que logre salir del fraccionamiento. Entonces, veamos cómo la movilidad peatonal no es entendida solo desde la óptica del que impone el espacio, sino de la persona que lo vive. No es lo mismo que una señora vaya con 2 niñas y camine una distancia de 1,6 km a una persona o a solo la mamá que camine ese 1,6 km, porque las velocidades, los ritmos, la forma de movilidad es muy difícil, muy diferente. Por ejemplo, si tienen un carrito, ¿no?, para bebés, ¿cómo cambia ese tipo de dinámicas? Y los hallazgos importantes es que a pesar de que la movilidad peatonal siempre era el modo de transporte importante, siempre si existía una dificultad, por ejemplo, si estaba lloviendo, si había mucho calor, si de repente ellos traían los quehaceres, no digamos todas las compras de los supermercados, algunos, no todos, utilizaban el mototaxi.
pero es un modo de transporte mucho más caro porque lo que cobraban ahí eran 10 pesos. Entonces, imagínense que alguien tuviera que gastar 20 pesos diarios extra solo para entrar y salir del fraccionamiento, implicaba una dificultad para los mismos habitantes. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Cómo a lo largo del tiempo alrededor del mismo se fue transformando, es decir, existe una influencia y una injerencia del exterior hacia el interior del mismo, porque conforme fue creciendo el exterior se empezó a observar más supermercados, más, por ejemplo, fraccionamientos que estaban alrededor, por tanto, se establecían otras rutas y ellos tenían la posibilidad de optar por otras rutas de transporte. Entonces, el entorno exterior, y esto fue una parte de los hallazgos importantes, influyó internamente en el fraccionamiento. Extra de haber intervenido en el mismo, se encontró distintos, por ejemplo, efectos de las personas. Aquí podemos observar cómo el garage se convirtió en una tienda. Observamos cómo una vereda se convirtió en algo mucho más formal para que pase la gente, pero digamos al lado de ellos se encontró una parada de transporte público. Lo mismo con las entradas y salidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos de dejar de pensar el espacio o la producción del espacio desde una óptica muy limitada al ingeniero o al arquitecto o al planificador y no tomar en cuenta al habitante. El habitante es el que entiende mucho mejor sus necesidades y si tiene oportunidad de plasmarla en el espacio, lo va a observar. Y todas estas dinámicas influyeron en la movilidad peatonal de la población, al interior como al exterior del mismo. Y aquí, como una forma de ejemplificación, observamos cómo de un inicio caminaban 1,6 km, pero al hacer intervenciones y tener otras paradas de transporte, se logró reducir demasiado la distancia para caminar, aunque no fue suficiente, pero eso ayudó a mejorar el entorno de movilidad peatonal. Por tanto, eso ayudó a reducir la fricción del espacio y se hizo un espacio mucho más permeable para que las personas pudieran convivir y vivir en un espacio mucho más amigable desde el entorno de la movilidad peatonal. Entonces, como reflexiones finales, y es lo que yo quisiera recalcar, que este libro aporta una discusión no abordada, aporta desde una dinámica teórica y conceptual y aporta con un caso de estudio muy particular, muy importante, que a partir de él, ¿qué se puede hacer? O a partir de estos trabajos, ¿qué se puede hacer? Ahondar en la movilidad peatonal de personas de bajos ingresos que han tenido y han presentado distintas dificultades, y sobre todo en la República Mexicana, donde existen complejos habitacionales muy grandes, donde se ha excluido y marginado a toda esta población, como diciendo es que en el exterior y en la periferia, en las zonas metropolitanas no existe vida, no hay forma de producir espacio y no hay forma de cómo poderlo llevar. Entonces, al final, pues yo digamos, considero que es uno de los libros con unos grandes aportes y me quedaría con un caso de estudio muy importante y creo que hay mucho más que seguir estudiando de la movilidad peatonal en distintos entornos de la República Mexicana. Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención y la exposición sobre este tema. Muy amables. Muchas gracias, doctor José Luis Argüeta, por presentarnos esta obra que sin duda generará reflexiones muy interesantes con respecto a esta integración y diálogo del entorno con sus habitantes. Agradecemos aquí también al Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño por estar aquí en esta Feria Internacional del Libro. También a la Librería Carlos Fuentes por las facilidades otorgadas para la realización de estas presentaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG, donde continuaremos presentando nuevos títulos y a que también visiten nuestro sitio web en editorial.udg.mx, donde podrán conseguir esta publicación y muchas más. Nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.